Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a desentrañar algunos de esos misterios que tanto nos encantan. Espero que estén teniendo un día estupendo, y si no, prepárense porque lo vamos a alegrar un poquito con el tema que nos trae hoy aquí. Como ya habrán visto por el título, o si son de los que les gusta dejarse sorprender, vamos a hablar de esos dos nombres que han hecho suspirar a medio mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Hoy vamos a indagar en los secretos de sus momentos en casa al descubierto. ¿Les intriga? A mí me encanta. Prepárense para un viaje fascinante al lado más personal, íntimo y quizás desconocido de esta pareja que tanto da que hablar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis y así no se pierden ni un solo chisme, noticia o misterio que desvelemos. ¡Vamos allá! Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas y el espectáculo turco, y que han traspasado fronteras para conquistar corazones en muchísimos países. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Erkencikus, la química entre ellos fue palpable, no solo en la pantalla, sino también, como muchos sospechábamos, fuera de ella. Y aunque su relación ha sido un torbellino de confirmaciones, negaciones, rumores y destellos públicos, hay una faceta que siempre ha permanecido un poco más esquiva: sus momentos en casa. Esa intimidad, ese espacio privado donde las cámaras no suelen llegar y donde, imaginamos, la vida se desarrolla de una manera mucho más real. Hoy vamos a intentar asomarnos, con el máximo respeto por supuesto, a esos rincones de su hogar que nos dan pistas sobre cómo son Can y Demet cuando apagan las luces del estudio y se relajan. ¿Cómo se imaginan que es un día normal en la vida de dos estrellas tan ajetreadas? Probablemente lleno de glamour, eventos, compromisos, pero también de esos pequeños gestos cotidianos que nos hacen humanos. Y es precisamente en esos instantes donde reside la verdadera magia de una relación, ¿no creen? Piénsenlo por un momento. Después de largas jornadas de rodaje, de atender entrevistas, de estar siempre en el ojo público, el hogar se convierte en ese santuario, ese refugio donde pueden ser simplemente ellos mismos. A menudo las redes sociales nos dan pinceladas de su vida, pero son siempre fragmentos cuidadosamente seleccionados. Un story rápido mostrando una cena especial, un saludo matutino desde una ventana con vistas, o un pantallazo de una videollamada con amigos. Pero, ¿qué hay detrás de esas instantáneas? ¿Cómo comparten el espacio? ¿Cuáles son sus rituales caseros? Por ejemplo, pensemos en Can Yaman. Conocido por su energía arrolladora, su físico imponente y esa personalidad un tanto impulsiva que conquista. ¿En casa será igual de enérgico? ¿O será un hombre que disfruta de la calma, de leer un buen libro o de ver películas acurrucado en el sofá? Se habla mucho de su afición al deporte, así que no sería de extrañar que tuviera un rincón dedicado al ejercicio en su casa, o que saliera a correr por los parques cercanos. Quizás disfrute de cocinar, experimentando con recetas turcas o internacionales. O tal vez sea de los que prefieren pedir comida y disfrutar de una noche tranquila sin complicaciones. Y luego está Demet Özdemir, una mujer que irradia elegancia, talento y una dulzura que enamora. En su hogar, ¿se verá rodeada de arte, de decoración cuidada, de flores frescas? Demet es conocida por su sensibilidad y su gusto exquisito. Podríamos imaginarla disfrutando de tardes de té leyendo poesía, o quizás dedicando tiempo a sus hobbies, como la pintura o la música, disciplinas que sabemos que le apasionan. Su conexión con la naturaleza también es evidente en muchas de sus publicaciones, así que es muy probable que tenga un jardín o un balcón lleno de plantas, donde pueda encontrar paz y desconectar. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo interactúan estos dos mundos en un mismo espacio? Si ambos comparten un hogar, hay ciertos aspectos que, tarde o temprano, se revelan, aunque sea sutilmente. Por ejemplo, ¿quién manda en la cocina? ¿Hay divisiones claras de tareas, o es un trabajo en equipo? ¿Comparten el mismo gusto musical, o sus gustos chocan y terminan escuchando una mezcla ecléctica? Recordemos que ambos tienen una carrera muy exitosa en un país con una cultura tan rica como Turquía. Esto inevitablemente se refleja en su vida privada. Es muy probable que su hogar esté impregnado de esa cultura. Platos típicos turcos preparados con esmero, la música tradicional sonando de fondo en algún momento, o incluso conversaciones en su idioma natal que reflejen esa herencia.
Otro aspecto interesante son sus mascotas. Muchas parejas famosas comparten sus vidas con adorables compañeros peludos. Si Khan y Demet tuvieran mascotas, ¿cómo serían? Un perro enérgico que los acompañe en sus paseos o un gato tranquilo que les haga compañía en las tardes de relax. Las mascotas suelen ser un reflejo de la personalidad de sus dueños, y ver cómo interactúan con ellas en casa nos daría una visión muy tierna de su relación. ¿Y qué decir de sus momentos de ocio? Cuando no están trabajando, ¿qué hacen juntos? ¿Son de los que organizan cenas íntimas con amigos cercanos, o prefieren la soledad de dos? ¿Disfrutan de maratones de películas o series, y si es así, cuáles son sus géneros favoritos? ¿Son aventureros y les gusta salir a explorar la ciudad, o prefieren la comodidad de su hogar? Las conversaciones que he podido recopilar, los rumores y las pequeñas pistas de sus vidas públicas, sugieren que a pesar de sus agendas apretadas, valoran enormemente el tiempo de calidad juntos. Piensen en esos momentos de tranquilidad, después de un día largo. La preparación de una cena, el aroma de la comida, la conversación relajada. ¿Será Khan el chef en casa, con su energía, experimentando con platos atrevidos? ¿O será Demet la que se encargue de los detalles, creando un ambiente acogedor y especial? Es muy posible que sea una combinación de ambos, donde cada uno aporta su toque personal. Quizás Khan sea el encargado de la parte más contundente, las carnes, los asados, y Demet se encargue de los acompañamientos, las ensaladas, los postres, con ese toque delicado que la caracteriza. Y la decoración de su hogar, imaginen. Si ambos tienen un gusto estético desarrollado, su casa debe ser un reflejo de ello. ¿Será minimalista y moderna, con líneas limpias y colores neutros? ¿O será más cálida y acogedora, con toques de madera, textiles suaves y objetos decorativos que cuenten historias? Considerando la influencia de la cultura turca, es muy probable que haya elementos que evoquen esa tradición, quizás alguna alfombra hecha a mano, o detalles en cerámica. También es posible que tengan piezas de arte, ya sea pinturas, esculturas o fotografías, que reflejen su personalidad creativa. ¿Y el entretenimiento? ¿Qué música suena en su casa? ¿Les gustan los ritmos modernos, la música pop, o prefieren algo más tradicional? ¿O quizás disfrutan de una mezcla de todo? Se sabe que Demet es una gran amante de la música y tiene un talento innato para el baile. Es posible que en casa haya momentos de baile espontáneo, de improvisación, llenando el espacio de alegría y movimiento. Otro detalle que podría revelar mucho es cómo gestionan su tiempo libre en casa. ¿Tienen rutinas específicas? Por ejemplo, ¿empiezan el día con ejercicio, seguido de un desayuno saludable? ¿O son más de levantarse tarde los fines de semana y disfrutar de un brunch tranquilo? La disciplina de Khan en el deporte sugiere que podría haber un horario de ejercicio matutino, mientras que la vida social de Demet podría indicar un gusto por las reuniones con amigos, pero siempre manteniendo un equilibrio con la vida privada. En cuanto a la tecnología, ¿cómo la integran en su vida casera? ¿Son de los que están siempre conectados, o prefieren desconectar para reconectar entre ellos? Es muy probable que tengan un espacio dedicado a la tecnología, quizás una sala de cine en casa, o simplemente un rincón donde puedan ver películas o jugar videojuegos. Sin embargo, también es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, la privacidad es un derecho, y los momentos más valiosos son aquellos que comparten sin la presión de las cámaras. Y finalmente, ¿cómo manejan las presiones de la fama en su espacio privado? Es evidente que ser figuras públicas conlleva una presión constante. Es fundamental para ellos tener un lugar donde puedan ser ellos mismos, sin juicios, sin miradas ajenas. Su hogar, seguramente, es ese santuario donde pueden relajarse, recargar energías y ser simplemente Khan y Demet. Los secretos de sus momentos en casa al descubierto no se tratan de exponer su vida privada, sino de imaginar, con admiración y respeto, cómo dos personas tan talentosas y carismáticas construyen su día a día lejos de los focos. Es la belleza de lo cotidiano, de los gestos que construyen una relación, lo que nos fascina. Bueno, mis queridos amigos, hemos navegado por un mar de posibilidades, especulaciones y admiración por Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos intentado imaginar cómo son sus momentos más íntimos en casa, esos instantes que nos revelan un poco más sobre su humanidad, su complicidad y su vida lejos de las cámaras. Hemos fantaseado con sus rutinas, sus gustos, sus espacios y la forma en que comparten su vida en ese lugar tan especial que es el hogar.
Espero que hayan disfrutado de este viaje al lado más personal de esta querida pareja. La verdad es que aunque no tengamos todos los detalles, la sola idea de cómo construyen su felicidad en la intimidad es inspiradora. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cómo se imaginan ustedes los momentos en casa de Can Yaman y de Method Demir? ¿Qué detalles les gustaría que revelaran si tuvieran la oportunidad? Déjenmelo todo en ese comentarios de abajo, que me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante e informativo, no se olviden de darle a ese botón de me gusta que ven por ahí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más historias y por supuesto mucho más para descubrir. Hasta la próxima. Adiós.